Bien, gracias por estar atentos nuevamente a este video. Vamos hoy día a retomar el tema del análisis de errores de estado estable, como lo habíamos dejado en las clases anteriores. En las clases anteriores habíamos dicho que el análisis del error en estado estable trata de, al ser esta una de las características del diseño de un sistema de control, trata de representar cuáles serían las propiedades que tuviese el error del estado estable. Es decir, cuando yo diseño un sistema de control, no solamente quiero saber su sobrenivel porcentual, no solamente quiero saber su tiempo de estabilización, sino que también quiero saber qué tan robusto es hacia el error. Entonces, dijimos que para hacerlo lo vamos a caracterizar desde dos perspectivas, que es el tipo del sistema y la señal de entrada. Ese análisis se justificó en base a esta situación supuesta, ¿verdad? Donde tengo una función en lazo abierto que alimenta a un sistema con una realimentación unitaria o con una realimentación G de H. Supusimos entonces que la combinación de estos dos bloques nos da el llamado G de Z, ¿verdad? Y esta, o la función G de S, G de P con el retenedor de orden 0, y este es el H de S. Como no hay muestreador en el camino, estos dos se convirtieron o se fusionaron en una sola función que le hemos llamado GH de C. ¿De acuerdo? Entonces, el error de estado estable es la diferencia entre el valor deseado y el valor obtenido, y después de hacer unos cálculos y usar el teorema del valor final, llegamos a la conclusión de esto. Esta deducción la hicimos en la clase pasada, que el error en estado estable es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 sobre 1 más GH por L de Z. Quiero que vean claramente esta expresión porque esta es la clave de lo que estamos haciendo aquí. El error depende de dos cosas. Depende de cuál es la entrada que le suministremos al sistema de control y también depende de cuál es la ganancia o la función del lazo abierto. Entonces, en función de esto vamos a hacer una caracterización. Vamos a caracterizar o encontrar diferentes valores del error para diferentes valores de entrada y diferentes valores de la función del lazo abierto. Ahora, esa función de lazo abierto la vamos a caracterizar en función de lo que hemos denominado el tipo. Este exponente que tenemos aquí, ¿verdad? Es el número de polos en z igual a 1 en el plano z. Ese es el orden o la caracterización del tipo del sistema. Mientras más puntos de estos tengamos, ¿verdad? Mientras el orden de él esté más alto, mayor es el tipo del sistema. Si n es igual a 0, no tenemos polos en z igual a 1, entonces el sistema es tipo 0. Si esto es a la 1, tengo 1. Si es a la 2, tengo 2. Entonces ese es el tipo del sistema. En función a esto, lo que vamos a hacer básicamente es que al final vamos a tener una tabla que finalmente lo que va a pretender es caracterizar las señales del sistema en las dos restricciones. Es decir, vamos a poner aquí el tipo del sistema. Vamos a tener sistema tipo 0, tipo 1 o tipo 2, y eso lo vamos a caracterizar versus la señal de entrada, o sea, la R de Z. Y vamos a tener también tres características. Escalón, vamos a caracterizarlo en función de si la señal es rampa o también si la señal es una señal de aceleración. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a básicamente ir llenando esta tablita, ¿no? Donde vamos a caracterizar el tipo de sistema en función de estas tres señales: escalón, rampa o aceleración. Entonces, vamos a comenzar, como ustedes recordarán de nuestras diapositivas, con el primero de los casos, cuando la señal es escalón unitario. Entonces, caso 1, supongamos que la señal es escalón unitario. Si la señal es de escalón unitario, entonces recordarán ustedes que nuestra señal R de Z nuestra señal R de T es mu de T, ¿no? En escalón unitario. Nuestra señal R de Z es 1 sobre 1 Z menos 1, que es la transformada Z del escalón unitario. Pero no olvidar la formulita es la clave. El error en estado estacionario es el límite cuando Z tiende a 1 de 1 menos Z menos 1
por 1 sobre 1 más GHZ por R de Z. En este ejemplo, el R de Z es 1 sobre 1 Z menos 1, ¿verdad? Entonces aquí puedo simplificar esto con esto. Y lo que voy a tener es que el error en estado estacionario para una entrada escalón, que en mi caso 1, es el límite cuando Z tiende a 1 de 1 sobre 1 más GH de Z. Como el único término que depende de Z está interior, podemos decir que el error en estado estacionario es igual a 1 sobre 1 más el límite cuando Z tiende a 1 de GH de Z. Ustedes recordarán, a este amigo lo vamos a llamar a la constante de error de posición, que es límite cuando Z tiende a 1 de GH de Z. En este caso, tenemos que ver pues cómo el sistema nos va a funcionar para las diferentes variantes que tenemos, ¿no? Habíamos dicho que aquí la entrada es escalón unitario, y en escalón unitario entonces nuestra constante de error de posición estática es el límite de Z, cuando Z tiende a 1 de GH de Z, y el error es 1 sobre 1 más KP. Pero el tema es, ¿qué pasa con el tipo del sistema? ¿Qué pasa con el tipo del sistema? ¿Podemos tener algún tipo de representación en ese sentido? Y la respuesta es que sí. Volviendo aquí a la parte escrita. Si el sistema es tipo 0, recuerden lo que es el sistema, significa de que yo no tengo polos en Z igual a 1. Por lo tanto, KP será distinto de 0. Un ejemplo, por favor. Un sistema tipo 0, por ejemplo, sería un sistema que tenga, qué sé yo, un polo en Z menos 1 y un polo en Z menos 0,5. Para que lo entiendan claramente, este sería un caso de GH de Z. Yo no tengo, ¿qué? No tengo ningún polo en Z igual a 0, Z igual a 1. Entonces, si ese fuese el caso, en este ejemplo, el KP sería igual el límite cuando Z tiende a 1, acá, Z menos 1. Por gusto lo pusimos aquí, este 1 para mostrar, ¿no? Qué sé yo, digamos Z menos 1, 5, disculpen, para que no me quede 0 allá arriba. Y si no me queda 0 y KP 0, no hay ningún problema, ¿no? Entonces sería de Z menos 1.5 sobre Z menos 0,5. En este caso eso será 1 menos 1,5, 1 menos 0,5, ¿verdad? Que es igual a menos 0,5 sobre 0,5, o sea que el KP es igual a 1. ¿De acuerdo? En realidad estos números me los inventé, lo que quiero decir es que KP va a tener algún valor, y como KP, recuerda la definición que hicimos de esta expresión, en ese caso, el error en estado estacionario será 1 sobre 1 más KP. Pero ¿qué pasa si el sistema, por ejemplo, es tipo 1? Si el sistema es tipo 1, miren un ejemplo, qué sé yo, Z menos 0,8 sobre Z menos 1, Z menos 0,5. Si el sistema es tipo 1, quiere decir que tengo un polo en Z menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando quiera sacar el KP, que es el límite cuando Z tiende a 1 de esta función, que es Z menos 0,8, Z menos 1, Z menos 0,5, ¿verdad? Al sacar ese límite, aquí voy a tener una división para infinito, y el valor de KP va a ser ¿qué? Una división, perdón, para 0, ¿verdad? Porque este término se va a hacer igual a 0, y cualquier cosa igual a 0 me va a dar un término infinito. Y lo propio va a pasar si tengo tipo 2. Para tipo 2 voy a tener lo mismo. Si KP es infinito, tengo un efecto bastante interesante. Si KP es infinito. Si KP es infinito, por la fórmula que acabamos de ver o de deducir aquí, si KP es infinito, entonces el error en estado estacionario será igual a 0. Entonces, si usted me entendió, podemos ir llenando esta tabla. Para una entrada de escalón, que es lo que acabamos de desarrollar, y para los diferentes tipos de sistema, el error en estado estacionario es 1 sobre 1 más KP. Y para los sistemas tipo 1 y tipo 2,
el error es 0, ¿verdad? El error es 0. ¿De acuerdo? Pues ya llenamos la caracterización para las señales de escalón. Vamos a repetir exactamente el mismo análisis, pero ahora para las señales de rampa. Si las señales de rampa, ahora pues nuestra caracterización es distinta, como lo pueden ver en la diapositiva. Cuando teníamos escalón, aquí teníamos 1 más KP, que yo les acabé de decir. Pero en el caso de rampa tengo, si ustedes revisan la tabla de las transformadas Z, algo bastante diferente. Entonces vamos a caracterizarlo también. Si estamos en el caso 2, tenemos señales de rampa ahora, ¿verdad? La entrada R de T es igual a T por mu de T, la señal de rampa. Y como les decía, la señal en Z, en este caso, la R de Z, es igual a T Z a la menos 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado. Esa es la diferencia. Lo que tengo que hacer ahora es volver a retomar la fórmula del error. Fórmula del error, ¿se acuerdan por favor? Esta que está aquí. Esa es nuestra fórmula del error. Y vamos a tener que reevaluarla para los valores que ya hemos establecido, ¿verdad? A ver, demostremos. El error, ¿verdad? Es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 por la función que es 1 más 1 más GHZ dividido, ¿no? Y por, en este caso, la señal de rampa que cambió y que ahora es TZ menos 1, 1 menos Z menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí, la diferencia importante que vamos a tener aquí cuando se trata de un sistema rampa, es que al aplicar el límite, tenemos primero una simplificación parcial. Vamos a simplificar este término con este término que está aquí. Y lo que vamos a tener es igual al límite cuando z tiende a 1 de tz menos 1 sobre 1 más gh de z, ¿verdad? Por 1 menos z menos 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí vamos a hacer unas consideraciones para facilitar este cálculo. Vamos a decir que el error en esta, vamos a distribuir el límite, cosa que se puede hacer sin perder generalidad. Vamos a decir que esto es igual al límite cuando de tz menos 1 cuando z tiende a 1. Y aquí vamos a romper esta, vamos a distribuir esta expresión, vamos a decir que, a ver, vamos a decir que rompemos y distribuimos esto, o sea que esto es límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 más límite cuando z tiende a 1 de g de h de z por 1 menos z menos 1. ¿Sí? Para hacer esto, ¿verdad? Podemos decir varias cosas. El límite cuando de 1 sobre z es z mismo, o sea que aquí en el numerador tengo t, ¿verdad? El límite cuando z tiende a 1 de este término se nos hace 0, porque 1 menos 1 es 0. Y entonces aquí tengo límite cuando z tiende a 1 de g por h de z por 1 menos z menos 1.
Y arreglado un poquito interesante esto que está aquí, ¿verdad? Yo puedo decir que esto es igual a 1 sobre el límite cuando z tiende a 1 de g por h de z por 1 menos z menos 1 dividido todo para t. Esta expresión que está aquí va a ser para nosotros la constante de error de velocidad estática kb. ¿Sí? Y nuestra kb es justamente esa representación que está ahí. Déjenme sacarla limpia en este pinta. kb es igual al límite cuando z tiende a 1 de g por h de z 1 menos z menos 1 sobre t. Y entonces el error en estado estacionario en estos casos va a ser igual a 1 sobre kb. ¿Ok? Entonces, asimismo consideremos los diferentes tipos de sistemas para ver qué relaciones tenemos. Vamos haciéndole en otra hojita. Si el sistema es tipo 0, entonces nuestra KB, ¿cómo sería? Entonces, tomemos un ejemplo de un sistema tipo 0. Yo había dicho que un sistema tipo 0 sería, por ejemplo, z menos 0,8 sobre z menos 0,5, ¿verdad? ¿Por qué sé que es tipo 0? Un ejemplo nomás. Porque no tengo polos de z igual a 1. Entonces, la definición de KB dice que KB es igual al límite cuando z tiende a 1 de t por 1 menos z menos 1 por gh de z, que es, qué sé yo, z menos 0,8, z menos 0,5, ¿verdad? Entonces, claramente, al no tener este amigo polos de z igual a 1, esta cuestión al evaluarse va a ser 1 sobre 1 menos 1, 0, o sea que va a dar t sobre 0, y entonces mi KB va a ser infinito, ¿verdad? Mi KB va a ser infinito. Si mi KB es infinito, perdón, estoy al revés, ¿no? Tengo una mala representación. Escribí mal la fórmula de KB, si ustedes recordarán. Si está correcto, nuestro KB que acabamos de colocar es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 que multiplica, que divide t y que multiplica el gh de z. Es decir, en este caso, z menos 0,8, z menos 0,5, ¿verdad? Entonces, al sacar el límite, z igual a 1 se reemplaza acá. Y 1 menos 1 será igual a 0, ¿verdad? Y entonces este KB será igual a 0. Si el KB es igual a 0, el error en estado estacionario, que es 1 sobre KB, será claramente infinito. Entonces, para sistemas tipo 0, nuestro error en estado estacionario será infinito. Si el sistema, por ejemplo, es tipo 1, entonces así mismo, a manera de ejemplo, qué sé yo, un GH de Z que sea igual a Z menos 0,8 sobre Z menos 1, Z menos 0,5. Este es un sistema tipo 1, ¿verdad? Porque el Z menos 1 está elevado a la 1. Entonces, en este caso, el KB es igual al límite cuando z tiende a 1. Por favor, para que no me confundan, recuerden que, para que no se confundan, 1 menos z menos 1 es lo mismo que z menos 1 sobre z, ¿verdad? Eso es lo mismo que 1 menos z a la menos 1, ¿verdad? Z menos 1 sobre z sobre t, y aquí va la función. Z menos 0,8, por ejemplo, z menos 1 y z menos 0,5. Al ser el sistema tipo 1 se simplifica esto y ya KB va a ser distinto de 0. Algún número será 1 menos 0,8 dividido para 1 menos 0,5 y dividido para t. O sea, lo único que yo estoy seguro es que el tipo 1, el KB, ¿qué?
KB es distinto de 0. Si el KB es distinto de 0, entonces el error en estado estacionario es algún número 1 sobre KB, que va a depender del valor que usted le haya definido al KB. Bueno, nos hace falta otra representación aquí, que es qué pasa si el sistema es tipo 2. Por ejemplo, vamos a coger el muy parecido. GH de Z igual, qué sé yo, Z menos 0,8 sobre Z menos 1 cuadrado, Z menos 0,5, ¿verdad? Una definición parecida. En ese caso, el KB es el límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 sobre Z, que es lo mismo que 1 menos Z menos 1, ¿verdad? Sobre T por Z menos 0,8, Z menos 1 cuadrado, tipo 2, estoy asumiendo que es el sistema, Z menos 0,5. Este de aquí se simplifica, pero mi KB me va a quedar con una división para 0, ¿verdad? Mi KB me va a quedar con una división para 0, porque en el denominador me queda un 0 al reemplazar Z igual a 1. En ese caso, el KB va a ser infinito, y el error en estado estacionario, al ser 1 sobre KB, va a ser 1 sobre infinito igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces estamos en el caso central, volviendo a la tablita que tenía antes. Sí, en ese caso central de la tablita que tendría antes, yo aquí tengo 1 sobre KB, ¿verdad? Aquí tengo un error estacionario 0, pero por acá voy a tener una definición de error de estado estacionario igual a infinito, ¿verdad? Solamente sustituyendo los valores que acabé de derivar. ¿De acuerdo? Esa sería mi representación hasta ahora de la tablita. Tengo un caso más. Bueno, por si acaso todo esto está demostrado en nuestras diapositivas, ¿no? Este es el caso igualito que acabé de desarrollar, un poquito más desarrollado nada más, donde el error estacionario es 1 sobre KB, pero tenemos los casos para Z n igual a 1 y n igual a 2. Tengo un caso final que no lo voy a desarrollar en toda su extensión, simplemente para que, bueno, tiene unas representaciones matemáticas interesantes, pero igual no la vamos a desarrollar en toda su representación, que es este que está aquí. ¿Qué pasa si la entrada ahora es una aceleración unitaria? O sea, una parábola, que le llamamos nosotros, o sea, un medio t al cuadrado. Por favor, este factor de un medio simplemente viene o es heredado de la tabla de Laplace para las representaciones de las funciones tradicionales, escalón, rampa y parábola. En Laplace este un medio nos ocasionaba en cambio una representación sin números enteros. En Z sí nos queda igual el factor de un medio, pero es por si acaso alguien se pregunta por qué mejor olvídense del un medio, quiten el medio aquí. Sí, pero cuando lo tengamos en Laplace no va a ser, o nos va a tener que estar multiplicado por 2. Entonces, por lo general se evita eso manejándolo de esta manera. Este término que está aquí es la transformada Z de la señal de parábola o de aceleración unitaria. Y lo que hacemos es una vez más reemplazarlo en la fórmula. Al reemplazarlo en la fórmula, pues un poquitito más elaborado, ¿no? Pero se lo puede demostrar fácilmente. Nos queda esta expresión. Finalmente nos queda esta expresión que está aquí, que es la que vamos a replicar muy brevemente y para continuar el análisis. Nos queda la expresión o la representación de que el valor de el error en estado estacionario en estos casos esta es la aceleración, ¿verdad? El error en estado estacionario en los casos de aceleración es 1 sobre K, donde K es la constante de error de aceleración que está definida, luego de hacer el álgebra, como el límite cuando Z tiende a 1 de 1 menos Z menos 1 GH de Z sobre el periodo al cuadrado. ¿Okay?
Entonces, si perder mucha generalidad, usted se va a dar cuenta que para sistemas tanto tipo 0 como tipo 1, para ambos va a pasar lo mismo. Cuando yo haga el reemplazo, por ejemplo, puede ser alguno de los que ya usamos acá arriba. Cuando yo haga el reemplazo para encontrar mi K, a manera de ejemplo, límite cuando z tiende a 1, es z menos 1 sobre z, ¿verdad? Por 1 sobre t cuadrado. Y el sistema es, qué sé yo, uno de los sistemas tipo 1 que yo escogí. Z menos 0,8. Z menos 1. O simplemente sin z, ¿verdad? El primero que escogimos fue Z08, Z menos 0,5, ¿verdad? A lo que yo obtengo el error o la constante de error de aceleración, y la fórmula de K, perdón, me olvidé de algo, esto está elevado al cuadrado, ¿sí? A lo que yo tengo esto, ¿verdad? O si tengo el sistema tipo 1, tendré un Z menos 1, sin importar si es tipo 0 o tipo 1, K va a ser igual a 0. Es decir, él va a seguir siendo igual a 0 hasta que tengamos un cuadrado, z menos 1 cuadrado aquí abajo, para simplificarse, es decir, a partir del tipo 2. Si el K es igual a 0, el error en estado estacionario es 1 sobre 0 y es infinito. Solamente si tengo un sistema tipo 2, donde K va a ser igual al límite cuando z tiende a 1, de z menos 1 sobre z al cuadrado, 1 sobre t cuadrado. Por ejemplo, z menos 0,8, z menos 1 cuadrado, z menos 0,5. Este es un sistema tipo 2. Ahí se va a cancelar esto completamente. Entonces el K va a ser distinto de 0 y mi error en estado estacionario va a ser 1 sobre K. ¿Ok? Entonces, terminando de llenar nuestra tablita que teníamos, la tablita inicial, resulta ser que para aceleración aquí tendré infinito, infinito y aquí tendré el valor 1 sobre K. Por favor, encuentren que para poder tener un error de estado estacionario dependiente del sistema, tiene que ser tipo 0 si la entrada es escalón. Si la entrada es escalón y el sistema es tipo 1 o tipo 2, mi error finalmente va a ser 0. Para entrada rampa, para que tenga un valor, la entrada tiene que ser rampa y el sistema del tipo debe ser tipo 1. Y para que la aceleración tenga algún valor de error, el sistema debe ser tipo 2. Casos no permitidos, estos son de error infinito, que quieren decir básicamente que no tengo ningún tipo de control del sistema. Mientras que en estos casos de acá, el error 0 me indica que tengo un sistema bastante bueno, ¿verdad? Volviendo a la diapositiva, ¿verdad? Aquí está igualmente simulada, o mejor dicho, rellena la tabla que acabamos de desarrollar analíticamente. Y está reemplazada y sustituida con esa tabla que acabamos de ver. Una precaución que hay que tomar cuando se trabaja en tiempo discreto es que las formulitas que nosotros acabamos de desarrollar están desarrolladas asumiendo de que la función de transferencia en lazo cerrado es 1 más GH de Z. ¿De acuerdo? Si la función de transferencia no es 1 más GH de Z, entonces la fórmula va a cambiar. Aquí, en estas tablas que están en estas dos diapositivas, lo que hemos intentado es mostrarles a ustedes cómo cambian la fórmula para KP, KB, K, dependiendo de la configuración discreta del sistema en lazo cerrado. Esto realmente es más fácil de entender de lo que podría pasar. Este primer caso es el que trabajamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué tal si yo tengo un GDS y un HDS sin interruptor en este punto? Eso me va a generar una función 1 más GH de Z. Entonces el KP, tal como lo desarrollamos hace un ratito, es el límite cuando Z tiende a 1, GH de Z. El KB es 1 menos Z menos 1, GH sobre T. Y el K, 1 menos Z menos 1 al cuadrado, GH de Z T cuadrado. Es decir, este caso primerito de la tabla es el caso que desarrollamos analíticamente. ¿Qué pasa si tengo ahora un interruptor en esta parte del camino? Si tengo un interruptor en esta parte del camino, solo hay un cambio, y es el mismo cambio que ustedes ya aprendieron a sacar para funciones de transferencia general.
El cambio es que como tengo interruptor aquí, ahora sí puedo separar a G de H. Y en lugar de manejarme con GH de Z, ya me puedo manejar con qué? Con G de Z y H de Z. Por favor, comparen y dense cuenta que las fórmulas son las mismas. La única diferencia es que donde había GH sin separar de Z, acá va a haber G de Z por H de Z. ¿Okay? Tengo otras configuraciones aquí, por ejemplo aquí cuál sería la función del lazo abierto. Creo que les queda claro que la única que se puede separar aquí es G1, porque G2 y H no se pueden separar. Entonces la función es G1 de Z por H, G2 de Z o G2H de Z sin separar esta de aquí. Y fíjense que esto se arrastra en las tres fórmulas, la de KP y K. Por último tengo este sistema que tiene varios muestreadores, ¿verdad? Y la presencia de estos muestreadores en todos estos puntos logra de que las tres funciones se separen y así lo refleja la formulita final. Para dar por concluido este tema, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? De un cálculo del error de posición en estado estable para una función dada. Lo que él me dice es, miren, supónganse que tengo esta función en lazo cerrado, donde tengo este controlador que está aquí y tengo esta función que está acá. ¿Cuál sería el error en estado estacionario en este problema? Entonces, tratemos de visualizarlo. Tratemos de visualizar el problema. Entonces, en este problema, tal como se lo está planteando, él dice ya en dominio Z tengo una señal que él llama aquí C de Z y otra que él llama aquí GZA de Z. Aquí ya no tengo el problema anterior porque ya está claro quién es quién en el sistema. Él dice, quiero encontrar el error en estado estacionario. Se lo pregunta aquí, ¿cuánto es el error en estado estable de este sistema? El C de Z es igual a KC por Z menos B sobre Z menos C. Y el GZA de Z es igual a K que multiplica a Z más A sobre Z menos 1, Z menos B. Nuestra función de lazo abierto es GH de Z, o en este caso genérico, así le llamamos nosotros, pero en este ejemplo es C de Z por GZA de Z. Esta es nuestra función de lazo abierto y es la multiplicación de ambos. KC por Z menos B sobre Z menos C por K, Z más A, Z menos 1, Z menos B. Puedo simplificar y puedo decir entonces que esto es K por KC, Z más A, Z menos 1, Z menos C. Entonces mi pregunta es, ¿este sistema qué tipo es? Y la respuesta es que este es un sistema tipo 1. ¿Por qué es sistema tipo 1? Porque tiene un polo en Z menos 1. Esto está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces es un sistema tipo 1. Y si el sistema es tipo 1, nosotros nos tenemos que ubicar en qué parte de la tabla. Si el sistema es tipo 1, en la tabla, por favor, ¿a dónde nos ubicamos? Bueno, leemos toda la fila de los sistemas tipo 1, ¿verdad? Y vemos que para una entrada en escalón, el error del sistema, la constante de error de posición me da infinito y el error del sistema es 0. Y el único caso en que yo voy a tener un error en estado estacionario es si la entrada es una señal de rampa. Y eso es lo que voy a trabajar o asumir aquí. Si la señal es de rampa, si E de Z proviene de una rampa unitaria, esta
G de Z, ¿no? Si G de Z es una rampa unitaria, entonces el error en estado estacionario es 1 sobre KB. Y lo que yo tengo forzadamente es una constante de error de velocidad. No tengo constante de error de posición. Si es que la entrada es una rampa unitaria. Entonces, él me había dicho, nos habíamos indicado aquí, que en ese caso, el KB es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 sobre t por la función de lazo abierto que en este ejercicio se llama c de z por g de z de z. Esto es igual al límite cuando z tiende a 1. Recuerden que 1 menos z menos 1 es lo mismo que z menos 1 sobre zt de la función que usted tiene aquí, kc z más a, z menos 1, z menos c. Aquí por eso es que sí va a existir valor, porque yo voy a simplificar los z menos 1. Luego entonces voy a sustituir en z igual a 1. Por lo tanto mi kb va a ser igual a k por kc más a sobre t 1 menos c. ¿Okay? Y en base a eso entonces, usando esta fórmula, el error en estado estacionario es la inversa de eso, ¿verdad? O sea, será igual a las constantes que son t sobre kc por los valores de los polos que son 1 menos c sobre 1 más a. ¿Okay? Y ese va a ser nuestro error en estado estacionario, aplicando esta formulación. Aquí está igual demostrado en zona diapositiva. Para terminar la sesión demostrativa de hoy, pues ya quedarnos listos para lo que es trayectoria de las raíces, que vamos a ver a continuación. Solamente les voy a mostrar brevemente dos diapositivas que tienen que ver sobre el tema de las perturbaciones. Al igual que como se hizo en tiempo continuo, es importante determinar cuál es la respuesta del sistema ante perturbaciones. Vamos a ver aquí dos tipos de perturbaciones. Al principio estamos viendo una perturbación de entrada y una perturbación de salida. En este caso, la perturbación va a ocurrir justo antes de la planta, mientras que en los casos posteriores la perturbación va a ocurrir después de la planta. Es decir, este esquema que está aquí es el controlador. Tengo una perturbación que está a la salida del controlador y antes de la planta. Y lo que yo hago aquí entonces es determinar cuál es la función de transferencia que me relaciona la salida C de Z con la entrada perturbadora N de Z. Recuerden ustedes que las perturbaciones son señales, entradas también, finalmente, pero son entradas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, aire, ¿verdad? En un control de posición de una antena, la velocidad del aire va a hacer que el sistema reaccione, o nos va a ayudar a que el sistema reaccione más rápido o más lento. Es decir, es una entrada más al sistema, pero que no se puede controlar. Por eso se denomina perturbación. Si usted se da cuenta, aquí la función de transferencia de la salida con respecto a la entrada de perturbación es esta que está aquí. G de E sobre 1 más G de G de Z. Si asumimos que este número es mucho mayor que 1, entonces fíjense ustedes que la salida del sistema es inversamente proporcional al controlador. Entonces el error del sistema es inversamente proporcional al controlador como tal. Entonces aquí tenemos una noción básica de control que es bastante intuitiva. Mientras el error es más pequeño a medida que la ganancia del controlador sea mayor. Es decir, él no le prestará mucha atención a las perturbaciones en la medida que la ganancia del sistema sea más grande, ¿verdad? Mayor. Y por ende el error sea más pequeño. Recuerden que aumentar la ganancia de un sistema siempre nos lleva a un riesgo de inestabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esa parte. En la otra diapositiva lo que vemos es la afección del error en otros puntos, ¿verdad? Por ejemplo, un error a la salida y un error a la entrada del controlador. En todos estos casos, ¿verdad? También vemos que necesitamos que la ganancia del controlador sea grande para que se minimice el efecto de la perturbación. Pero en el caso de acá es lo contrario, ¿no?
En este caso, al simplificarse estas señales, básicamente lo que queremos es que esta ganancia sea lo más pequeña posible, ¿verdad? Para que afecte lo menos posible al sistema. Entonces, estos son análisis que se hacen del performance del controlador ante perturbaciones. Bueno, finalmente con esto concluimos. Básicamente estamos a un punto listo. Vimos cuáles son las especificaciones en el dominio del tiempo, hemos visto análisis de estabilidad y estamos a un punto listo para comenzar el diseño de los controladores, primero comenzando con el método del lugar geométrico de las raíces. Listo, muchas gracias.